Desde hace varios años, grupos de arqueólogos en diferentes partes de las civilizaciones más antiguas de las regiones del Asia Media, Mesopotamia, Babilonia, Egipto, encontraron lo que se podría pensar que eran tablillas de maldiciones. Han sido denominadas de diferentes formas, pero esencialmente lo que eran objetos que habían sido trabajados de tal forma que en sí mismos representaran una maldición hacia alguien. Y nunca más tuvo aquello tanto auge como en la Grecia antigua, en donde las personas hacían elaborados rituales para maldecir al prójimo, para que a alguien le fuera muy mal o le pasaran cosas horrorosas, con frecuencia, implorando a los demonios o dioses del infierno para que hicieran de las suyas con aquel individuo o contra toda su familia. Estas tablillas eran algo muy complejo porque había que trabajarlas, por ejemplo, en bronce, en cobre, e incluso hay algunas que fueron trabajadas en oro. Una vez hechas las inscripciones, que incluían, por cierto, dibujos, por ejemplo, de las partes del cuerpo que se querían afectar, si la intención era dañar a alguien específico, se podía dibujar ahí una imagen de la persona con la parte del cuerpo que se quería dañar. La pieza aquella después sería enrollada y escondida en alguna parte, ya fuese cerca de la casa de la persona, dentro de la casa de la persona, en un pozo, en un cementerio o en algún agujero que fuera profundo, con el único objetivo de que esta tablilla estuviera más cerca de los seres del inframundo como para que pudieran actuar contra las personas. Era tal su popularidad que tan solo en la zona de Grecia, en la zona de la antigua cultura griega, se han recuperado 1700 de estas tablillas. Y eso es muchísimo. Tenga en cuenta que muchas de estas piezas eran escondidas deliberadamente en lugares profundos. Pero no solo eran las tablillas. También se incluían figuras antropomorfas, que tenían la función de ejemplificar al individuo al que se quería dañar. Así, por ejemplo, si se quería que alguien no pudiera tener hijos, y esta persona era una mujer, se colocaba algún clavo o algún objeto en la zona reproductiva de esta persona. Si se le quería dejar postrada a la persona, se le amarraban o anudaban las piernas a la figura confeccionada en barro. Era algo burdo, no era necesario que fuera una obra de arte, el objetivo no era ese. El objetivo era matar, destruir, pero quizá las más atemorizantes eran maldiciones que abarcaban a toda una familia. La venganza de un esclavo contra la familia con la que había estado prisionero. La venganza de una amante que había sido arrojada de la casa. Era algo muy común. Seamos realistas, tampoco eran buenas personas quienes hacían todo esto. Pero algunas de estas tablillas o de estas hojas metálicas representaban verdaderos conjuros sumamente complejos. Sobre todo, algunos de ellos, los más antiguos, eran muy parecidas a las escrituras, por ejemplo, del Apocalipsis. Era una verdadera letanía destructiva contra un individuo o contra toda una familia. ¿Funcionaba? No lo sé. Era muy popular, eso sí le puedo decir. Si funcionaba o no, solo quienes lo sufrieron podrían decirlo. Pero quizá haya algo de realidad detrás de todo eso. ¿Por qué no me acompaña? Platiquemos de maldiciones familiares. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En mayo de 1867, en México, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, fue fusilado el emperador mexicano. Bueno, es una historia muy complicada.
Verá, México se independiza de España en 1810, pero el país queda en muy malas condiciones sociopolíticas. Por una parte están los liberales que desean la independencia, la autodeterminación de los pueblos, etc. Por otro lado están los conservadores que añoran depender de una monarquía externa. Por otro lado están los franceses que deciden también intervenir, los estadounidenses que deciden también intervenir, y prácticamente todo mundo le mete mano a México. El hecho es que de pronto sube un gobernante del lado liberal, Benito Juárez, que era un hombre que tenía mano dura también, que tenía ciertos conceptos, genera una división con la Iglesia a través de las leyes de reforma, donde el Estado se separa radicalmente de la Iglesia. Esto genera levantamientos, los franceses aprovechan la ocasión, los conservadores aprovechan a los franceses que quieren aprovechar la ocasión, y esto es una verdadera juerga. Y a alguien se le ocurre traer un emperador extranjero. Santo remedio, ¿y cómo no? ¿Por qué no traemos a alguien de Europa? Vamos a traer a alguien que pueda ocupar el asiento de emperador y gobierne esto como debe de ser. Por supuesto, no era muy buena idea. Y no era muy buena idea porque este era un país que apenas unos pocos años atrás se había levantado en armas para exigir su independencia. Había movilizaciones por todas partes, había ejércitos regulares, no regulares. El hecho es que el sujeto que llega a gobernar México era ni más ni menos que Maximiliano de Habsburgo. Un hombre relativamente joven, extraordinariamente guapo para la época, como se narra en las crónicas, acompañado de su hermosa esposa, la princesa Carlota de Bélgica, una pareja de ensueño como de película de Disney. Él, elegantemente ataviado con su traje, medallas, bandas, ella es distinguidísima. El hecho es que los conservadores lo hacen llegar a México con el apoyo del ejército francés, y hasta ahí todo va muy bien. Ocupa la silla del Imperio Mexicano, lo cual por cierto es muy complicado porque es un emperador de papel. En realidad no tiene mucho poder por ninguna parte, depende del ejército francés. Todo esto ocurre en 1863. 4 años después, el ejército francés que se ha involucrado en alguna otra aventura en alguna otra parte del mundo se retira de México y lo deja solo. Y por supuesto, los liberales mexicanos que ya estaban robustecidos, que habían luchado intensamente contra el ejército francés, que estaban mucho más fuertes que nunca, muy pronto toman el control del país, arrestan a Maximiliano y lo fusilan. Carlota no se encontraba en México en ese momento, estaba en Europa. Se cuenta que cuando tuvo noticias de la muerte de Maximiliano, perdió la razón. Se volvió loca. Hay diferentes versiones. Lo importante aquí era la muerte del propio Maximiliano. ¿Por qué? Porque no era la única. Para muchas personas de aquel entonces, esto solamente venía a confirmar que la familia de los Habsburgo tenían una maldición sobre de ellos. Y es que la familia de Maximiliano era una familia antiquísima. Desde el año 1100 aparecen personajes nobles pertenecientes a la familia Habsburgo. Y no solamente pertenecientes a la familia, sino que fueron ocupando en diferentes ramas familiares, se fue dividiendo, dependiendo de los matrimonios y matrimonios arreglados, por supuesto, se fue dispersando, y muchas de las coronas principales de Europa tenían a un miembro de la familia Habsburgo. Era una familia extraordinariamente poderosa, y quizá también una que tenía larga historia de traiciones y de violencia. El primero de los miembros de la familia fue Rodolfo de Habsburgo, gobernador de Uri, Schwyz y Unterwalden. Y la historia comienza cuando en 1100 decide invadir a un pequeño reino vecino que era Argavia. Cuando logra capturar al gobernante de aquellas tierras, ordena que sea ejecutado, decapitado, junto con sus 2 hijos, que eran uno el heredero y el otro el príncipe. A ambos, junto con el padre, los decapita en un espectáculo brutal.
A partir de ahí comienza a adquirir poder y poder y poder y poder. Y muy pronto ya domina toda la región y llegaría a ser parte del Sacro Imperio Románico Germánico y a ser el emperador del Sacro Imperio Germánico Románico, ocupando territorios inimaginables. Pero según cuenta la leyenda, cuando aquel gobernante de Argavia se encontraba ya condenado y listo para que le cortaran la cabeza, mientras veía, como era la costumbre en aquel entonces, decapitar a sus hijos, era una práctica bastante común, para dar un ejemplo, un escarmiento y ser todavía más sádicos. Los vencedores de una batalla hacían que el más viejo viera morir a los jóvenes. Era un castigo. Mientras veía esto, pronunció una maldición. La maldición decía: Dios te ha dejado llegar al poder que ambicionabas, pero ni tú ni los hijos de tus hijos gozaréis en paz del fruto de los asesinatos y robos. Tú y todos los tuyos sufrirán mi maldición mientras el mundo exista. Cada vez que la desdicha amague, aparecerán frente a ti 3 cuervos de pico rojo como la sangre, en cuyos cuerpos negros irán encantadas nuestras almas vengativas. Es conocida como la maldición de los 3 cuervos. Y por supuesto, solo es un mito. ¿O no? Déjeme decirle que la familia de los Habsburgo, si bien llegó a ser una de las más importantes casas reales de Europa, también fue una de las más marcadas por la tragedia. De hecho, conforme va uno avanzando en la historia, no hubo un momento en el que no hubiera un familiar muerto, ejecutado, quemado. Muy pronto, poco después de que ocurriera aquello de Argavia y la famosa maldición de los 3 cuervos, el primero de los muertos sería Alberto I. Era hijo de Rodolfo I. Era su hijo, de aquel que mandó matar al gobernante y a los 2 hijos. A su propio hijo lo mataron, mientras él era gobernante de la región de Alemania y duque de Austria. Al paso del tiempo, sin embargo, las muertes no pararon ahí. Consecutivamente durante los siguientes 100 años, toda la cadena de descendientes sufrió una pérdida. Pero aquello se fue incrementando cuando, por ejemplo, Leopoldo III en 1386, quien era ya uno de los grandes gobernantes, muere en un campo de batalla. Pero solamente era uno de los muchos que pertenecientes a esta familia habían ido muriendo constantemente. Cuenta la leyenda que al caer del caballo en plena batalla, herido de muerte, los demás soldados siguieron avanzando, y al regresar, sobre el cadáver de Leopoldo había 3 cuervos picoteándolo, con los picos enrojecidos por la sangre del cadáver de aquel sujeto. Por supuesto, las casualidades son casualidades. Y seguramente usted pensará, hay muchos cuervos en el mundo. Sí, pero particularmente había 3 encima de ese cadáver. No 5, no 8, 3. Poco después de eso, fallecería María de Borgoña, esposa de Maximiliano I y emperador del Sacro Imperio Romano. Casualmente, María, que también era descendiente directa de la línea de los Habsburgo, sería la madre de Felipe el Hermoso. ¿Le suena? Bueno, pues la historia va por ahí, porque Felipe el Hermoso muere en 1506 y, según se cuenta, muere envenenado. Su esposa, Juana, se vuelve loca y se convierte en Juana la Loca, que casualmente también era parienta, porque a la usanza antigua las familias reales emparentaban hasta en segundo grado, es decir, casándose con primas y primos. Por lo tanto, Juana y Felipe eran parientes y ambos eran de la casa de Habsburgo. De alguna u otra forma, venían en línea directa de Rodolfo, por supuesto con una diferencia de cientos de años, durante los cuales constantemente habían ido muriendo parientes. Solo le estoy mencionando los más conocidos. Y todos ellos murieron en condiciones extrañas. Juana la Loca murió loca completamente, desquiciada por completo, pero no es lo único.
Carlos I de España y V de Alemania, fallece en 1558 de fiebre. Había contraído paludismo y fallece de eso. Sí, casualmente, era hijo de Felipe el Hermoso y descendiente de la familia Habsburgo. En consecuencia, la maldición obedecía. Según se cuenta, en todos estos casos, había cuervos. Claro que puede ser simplemente la leyenda. Luego estuvo Rodolfo II, archiduque de Austria y rey de Hungría, 1612. Era un hombre enfermo mentalmente. Hay quienes aseguran que lo asesinaron, hay quienes aseguran que se quitó la vida, hay quienes aseguran que murió por causa de su propia locura. Lo que es un hecho es que seguía siendo un Habsburgo. Pero quizá una de las personas que más se recuerda sea María Antonieta. ¿Sí? ¿Se acuerda? Reina de Francia, Revolución Francesa. Fue decapitada junto con su esposo en 1793. Era la archiduquesa de Austria y pertenecía a la familia Habsburgo. Y sí, se acabó la monarquía. Y ella perdió la cabeza. A partir de eso también tenemos, por ejemplo, Matilde de Austria. En 1867 accidentalmente muere quemada. Su padre estaba haciendo algo con unas velas y con unas cosas, se le cae una y se le prende el vestido. Y muere quemada. Luego de eso, Juan Nepomuceno, de Austria y Toscana. En 1890 nunca se encontró su cuerpo. Lo único que se vio fue en su ventana durante varios días consecutivos, en la ventana de su habitación, 3 cuervos. Siguiendo con la línea, nos encontramos ni más ni menos que con Maximiliano. Sí, era un descendiente en línea directa y había muerto fusilado en México. Ahora ve por qué le digo que esto tiene una cierta relación. Y no sería el último tampoco, por supuesto que no. De ahí viene la muerte del archiduque Rodolfo, que era heredero del imperio, junto con su pareja sentimental, María Betzera, en un caso criminal que nunca ha quedado claro si fue un homicidio, suicidio o si fue un asesinato de alguna naturaleza. Pero si usted pensaba que con esto ya se había acabado, ¿se acuerda usted del archiduque Francisco Fernando? Bueno, pues él fue asesinado en 1914, el 28 de junio, mientras paseaba en un vehículo junto a su esposa, que era una persona de Baviera. Un anarquista se acerca y le dispara a quemarropa y lo mata, dando así inicio a la Primera Guerra Mundial. Bueno, no exactamente, sino que esto motivó que los países entraran en guerra y se iniciara la Primera Guerra Mundial. El archiduque era de la casa Habsburgo. Y se llevó al mundo entre los pies porque ocurrió una guerra espantosa. Pero si estamos viendo, ya estamos hablando de 800 años de personas de la familia Habsburgo que morían. Y todos ellos de una u otra forma morían de maneras horribles. Asesinados, quemados, ejecutados, decapitados, en formas muy variadas. Muchos de ellos murieron envenenados y casualmente se menciona que se veían los cuervos. En un escrito extraño que no he tenido oportunidad de verlo, simplemente encontré la nota por ahí, se cuenta que mientras estaba Carlota en su habitación, la esposa de Maximiliano, comenzó a llorar y a gritar frenética, desesperada, porque veía en su ventana 3 cuervos. Y claro que aquello ha seguido, porque la casa de Habsburgo, si bien tras la derrota en la Primera Guerra Mundial prácticamente se disuelve, siguió dispersa por ahí y siguen existiendo miembros de la familia Habsburgo. Lo curioso del asunto es que sigue habiendo tragedias. La familia real española tiene también herencia sanguínea de los Habsburgo. Y también les ha tocado ver este tipo de cosas. En 1934, uno de los miembros de la familia fallece en un accidente menor. Era un chico de 19 años y en un pequeño accidente de tránsito se corta y era hemofílico y muere desangrado. Un par de días antes, alguien había escrito una carta informando que había visto 3 cuervos merodeando las ventanas del palacio. Puede ser que haya disminuido la maldición,
Puede ser. ¿Cómo saberlo? Pero no deja de ser extraño que haya habido tantísimas muertes. Ahora sí. La mente racional nos dice que todo esto pueden ser casualidades. Verá, primero eran familias muy amplias. A lo largo de 800 años, varios cientos de personas fueron miembros de esta familia y no todos murieron de forma violenta. Sí, es cierto. Por otro lado, el hecho de ser un gobernante y en muchas ocasiones un tirano también es una forma de sellar un futuro trágico. Y tampoco se caracterizaban por ser muy brillantes. Haber aceptado venir a México fue un error gravísimo que cometió Maximiliano. Imaginarse que aquí sería bienvenido con palmas y vítores sin tener ninguna relación con este país que, por cierto, estaba en llamas todavía. Fue un desacierto, sí. Pero es curioso el notar que muchos de los miembros de esta familia alcanzaban lugares importantes, coronas importantes, puestos importantes solo para morir ahí, mientras que otras familias reales no lo han vivido así. Y claro, siempre habrá una excepción. Por ejemplo, hay uno de los miembros de la familia que vivió hasta los 86 años en un puesto de gobernante muy alto, pero tuvo el tiempo suficiente para sufrir muchísimo todo aquello. Y al decir sufrir muchísimo, es que le tocó ver morir a todos sus descendientes de formas trágicas, dramáticas, violentas, crueles, y quedarse solo. Tras su muerte, ni siquiera pudieron darle los honores funerarios apropiados, porque su cuerpo se descompuso de tal manera que era obsceno mostrarlo. Rompieron con la tradición de mostrar el cuerpo del emperador porque no era posible mostrarlo. Y vieron 3 cuervos revoloteando por ahí. Así es que pueden ser simples casualidades. Sí, nos podríamos quedar con esa idea. ¿Y le ha ocurrido a alguien más? ¿Ha ocurrido alguna otra cosa de ese estilo? Desafortunadamente la respuesta sería sí. Y la respuesta tiene que ver con algo que ocurrió en 1963, muy particularmente el 22 de noviembre de 1963. El presidente de los Estados Unidos, el presidente número 35 de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy, era asesinado en Dallas, Texas, a los 46 años. Esa es una historia que vale la pena contar aparte porque es una de las teorías de conspiración más grandes que hay en la historia. Pero el hecho es que mientras viajaba en un automóvil descapotado, acompañado de su bellísima esposa, Jackie Kennedy, fue asesinado. Alguien le disparó y lo mató. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia que le he contado? Bien, comencemos tiempo atrás. Los Kennedy llegan a los Estados Unidos alrededor de 1840 huyendo de Irlanda. Era una familia de origen irlandés. Habían pasado hambrunas y situaciones terribles por los conflictos internos, etc., y migran a los Estados Unidos en donde se asientan rápidamente. Años después comienzan a nacer hijos y uno de ellos es Joseph Patrick Kennedy, un joven que se volvería un emprendedor, un trabajador y comenzaría a prosperar de forma significativa hasta convertirse en un representante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un político destacado del ala liberal que allá le llaman demócratas, un empresario acaudalado, multimillonario, que muy pronto impulsaría a sus hijos a que fueran también parte de eso. Joseph Patrick era el modelo de alguien exitoso, exigente, demandante, muy al estilo americano. Era un sujeto del que se han dicho muchas cosas. Es difícil saber hasta qué punto fuera cierto, pero hay quienes aseguran que parte de su fortuna había sido obtenida mediante contrabando, hay quienes aseguran que no era una buena persona, hay quienes aseguran muchas cosas. Lo que es un hecho es que su familia era una familia modelo, por lo menos en el ideal americano. 9 hijos, entre hijos e hijas, una esposa abnegada, dinero, éxito en los negocios, éxito en la política. Era un tipazo. Todo marchaba
bien. Vamos a decirlo de esa forma, todo marchaba bien. Los hijos iban creciendo, eran conocidos como muchachos inteligentes, destacados, miembros de diferentes sociedades, excelentes escuelas, las hijas ahí la llevaban también. Recuerdo que era una época en la que a los varones se les daba una educación y a las chicas otro tipo de educación, como para reservarlas para que se casaran bien y hacer alianzas, mientras que los varones iban destacando y saliendo. Bueno, era muy injusto aquello. Como sea, los muchachos se vuelven personas muy pronto importantes, muy pronto destacan. Y no solo eso, sino que también se incorporan, por ejemplo, en la milicia. Van buscando por dónde. En 1938, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, envía a Joseph Patrick Kennedy a representar a los Estados Unidos en Londres, Inglaterra, con una misión diplomática. No queda claro exactamente cuál era su postura. Para 1938, el nacionalsocialismo ya había tomado control de Alemania, ya se veía para dónde iba, Adolfo Hitler ya se veía cuál era su mira, cuál era su meta, ya habían comenzado los tratos aquellos horribles contra los judíos, ya habían comenzado las cancelaciones de esto, el quitarte el derecho a lo otro, el expropiarte esto y aquello. En 1940, sin embargo, la misión de Joseph Patrick Kennedy termina y es devuelto a los Estados Unidos. Tampoco queda claro por qué, pero los rumores fueron muy variados. Algunos rumores aseguraban que Kennedy, el viejo, el padre, había intentado pactar con Adolfo Hitler, o por lo menos había tenido acercamientos como para ver de qué lado le convenía más estar a los Estados Unidos. Pero también hay rumores interesantes en el sentido de que al ver que Kennedy se acercaba a Adolfo Hitler, algunos miembros de la comunidad judía se habrían acercado a Kennedy para pedir su ayuda. Sobre todo hacia finales de 1939, cuando ya comenzaban las deportaciones y el cautiverio de judíos, se acercaron a pedir ayuda. Se cuenta, a nivel de rumor, por favor, no me haga mucho caso, solo es un rumor, que al no hacerles caso, al no obedecerles, al ni siquiera recibirlos, al no prestar la mínima atención y continuar con una postura extraña hacia el nacionalsocialismo, aquellos miembros de la comunidad judía habrían emplazado una pulsa de Nura contra Kennedy. Una pulsa de Nura. Una oración especial elevada por justos al ángel del Señor para que castigue la impiedad de un enemigo del pueblo judío. Si no sabe cómo funciona eso ni nada, le invito a que vea el video que tenemos por ahí acerca de la pulsa de Nura. El hecho es que regresa a los Estados Unidos en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba aquello marchando, aun cuando Estados Unidos no entraría en el conflicto hasta 1941, la guerra ya había estallado. Es interesante mencionarlo, pero poco después de eso, comenzarían los verdaderos problemas de la familia Kennedy. Apenas volver a los Estados Unidos, las noticias del errático comportamiento de Rosemary, una de sus hijas, lo llevaría a tomar una decisión espantosa. Aparentemente, Rosemary estaba teniendo problemas graves de comportamiento y ante el temor de que su indebido comportamiento e inmoral apariencia y actividades provocara un deterioro en las carreras políticas del resto de la familia, la llevó a un lugar donde le realizaron una lobotomía que la dejó prácticamente ausente, con una mentalidad de un niño de 2 años. A muchos años de distancia se ha determinado que Rosemary no tenía otro problema más que un caso de depresión severa, y lejos de un tratamiento adecuado, la habían lobotomizado, una práctica que había comenzado a usarse en aquel entonces para bajar los ímpetus sexuales, ya que una de las preocupaciones era que en su alocada vida resultara embarazada sin estar casada y aquello sería una mala imagen. Terminó institucionalizada hasta su muerte en el 2005. Era algo oculto, algo que no se debería de ver.
Pero era el principio, porque poco después moriría Joseph Kennedy. Joseph Kennedy era el hermano mayor del presidente asesinado y era el candidato perfecto, el chico guapo, el chico inteligente. La idea es que terminando la guerra se lanzaría a una carrera política con miras a alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Todo estaba planeado correctamente, todo estaba en su lugar excepto un detalle. En 1944 su bombardero estalló en el aire misteriosamente. No fue alcanzado por el fuego enemigo, estaba realizando pruebas cuando explotó el avión, encontrando la muerte. Era el chico guapo, un héroe de guerra, un personaje conocido, había iniciado también actividad en diferentes ámbitos de la política juvenil, era un deportista tremendo. Cuando muere en 1944 tenía 29 años. Pero la tragedia apenas comenzaba. Poco después de eso, Kathleen Kennedy Cavendish, 4 años después. Kathy había viajado con los padres a Londres durante aquella estancia con la misión diplomática, se había enamorado de alguien, había colaborado con la Cruz Roja y finalmente contrajo matrimonio con aquel sujeto con el que muere en un accidente aéreo. Era el segundo accidente aéreo en la familia. Kathy moría cuando se estrella el avión en el que viajaba con su prometido. 1948. Y habían ocurrido cosas extrañas. ¿Una maldición? Hay quienes aseguran que en realidad no fue contra un judío, sino contra un rival de negocios que había contratado a un gitano que lanzó la maldición, lo que fuera. El hecho es que 3 miembros de la familia estaban fuera de combate y eso apenas comenzaba. Poco después, las cosas seguirían marchando muy raras. John F. Kennedy contraería matrimonio con la hermosa Jacqueline Bouvier. El ícono de la moda, era algo perfecto. La chica bonita con el hombre joven, la carrera política, ya era un representante, ya era miembro del Partido Demócrata, se casa con bombo y platillo, es una chica encantadora, todo lo que se ponga le sienta bien, no me diga que no. Si usted ha visto una foto de Jacqueline en aquel entonces, de la mano de John F. Kennedy, caminando tranquilamente con su sombrerito, su vestidito conservador pero coqueto, sus zapatitos, era el ícono de la moda, se casa y todo va perfectamente, hasta que nace el primer bebé. El primer bebé que iba a nacer fue en 1956. Habían planeado llamarle Arabella, y al decirle habían planeado, es que la criatura nació muerta. Fue sepultada únicamente en una lápida que dice hija. Habían pensado ponerle el nombre de Arabella, si es que era niña, pero nació muerta. Después vino Patrick Bouvier Kennedy, el tercer hijo de John F. Kennedy. Después de la muerte de Arabella, nacieron 2, un hijo y una hija, y el tercer hijo era Patrick. Estaban emocionadísimos, pero casualmente, pocas horas después de nacer Patrick, muere. Nuevamente, un Kennedy fallece. Y fue una situación muy triste. A partir de ese momento, ese matrimonio pasó rachas muy malas, porque John F. Kennedy tenía la costumbre de llevar una vida alocada. Era un candidato, era miembro de la política, era un hombre adinerado, joven, guapo, era el ícono de la juventud en unos años en los que había mucha libertad de carácter, vamos a decirlo, de amor libre. Así es que de hecho ni siquiera estuvo cuando murió su hijo. Estaba viajando por el Mediterráneo con una amante en un barquito. El hecho es que, cuando regresa, tiene que seguir teniendo esa apariencia angelical. Y es, por supuesto, cuando lo matan. En 1963. El 35 presidente de los Estados Unidos deja tras de sí a 2 niños, a una esposa, y un enorme hueco en una familia que se mira uno a otro preguntándose qué está ocurriendo, pero no sería el último tampoco. Su hermano, que era Robert Kennedy, hermano menor, había nacido 8 años después de John F. Kennedy. Robert era también un tipo con una carrera muy próspera. Había sido fiscal general de los Estados Unidos, se estaba proponiendo para diferentes puestos e incluso se le veía como un candidato muy viable para la presidencia de los Estados Unidos, no solamente por el apellido, sino por sí mismo. Su carrera era galopante, era un personaje único.
fue asesinado en 1968. Después de un evento, un sujeto se acercó y le disparó en la cabeza varias veces con una diminuta pistola. Nadie creería que aquello podía matar a una persona, pero así fue. Lo mató. Y era, en esta línea directa, el tercer hijo de John Patrick Fitzgerald, que caía muerto, en diferentes condiciones. Pero tampoco era el final de esta historia, porque después de eso todavía nos faltaría varios casos extraños. Por ejemplo, Joseph Patrick Kennedy. Él muere en 1969. Es decir, que tenía más o menos 81 años. Había nacido en 1888, tenía 81 años. Usted pensaría, no se ajusta a la maldición. Y si la maldición fuera a ver morir a toda su familia, déjeme decirle que el patriarca de los Kennedy murió en una forma muy triste. Se había ido quedando parapléjico, incapaz de moverse, de comunicarse, de valerse por sí mismo, pero plenamente consciente. Conservaba la plena conciencia, supo cuando mataron a su hijo John F. Kennedy, supo cuando mataron a Robert, supo de la muerte de los bebés. Una persona que se queda sin padres se llama huérfano. Un padre que pierde a un hijo no tiene nombre. Es tan terrible que ni siquiera le han puesto un nombre. Un hombre que pierde a la esposa es un viudo. Una mujer que pierde al esposo es una viuda. Alguien que pierde a un hijo sigue siendo la misma persona. No tiene nombre. Este hombre tocó la desgracia de ver morir a varios de sus hijos desde un sitio en el que no podía moverse. Pero tampoco terminaba ahí la tragedia, porque después de eso seguirían otras muertes. Por ejemplo, David Anthony Kennedy, quien fallecía. David Anthony era nieto del patriarca, era uno de los hijos de Robert Kennedy, sí, al que asesinaron. David Anthony había sido testigo de cosas horribles. El día en el que asesinaron a su padre, horas antes el padre lo había salvado, se había metido al agua y lo había rescatado, era el ídolo. Era su ídolo. Aspiraba a ser como él, era su ejemplo, todo. Y se lo matan, y él lo ve en televisión, ve cuando lo matan. Por supuesto que eso lo afectó. Cuando lo encontraron muerto en 1984, con una enorme cantidad de barbitúricos y drogas en la sangre, se pensó que era parte de lo mismo. David Anthony había llevado una vida luchando contra las adicciones, desde los medicamentos que le habían dado para problemas mentales derivados del estrés y de la tristeza, hasta por supuesto su incursión en la heroína, que finalmente lo llevaron a ser encontrado muerto, aunque también hay sospechas de juego sucio, aunque nunca se ha aclarado cómo. Pero nuevamente era un Kennedy que moría en condiciones tristes, y ya era de una nueva generación, y le seguiría Michael Kennedy. Michael era hermano de David Anthony, por lo tanto era nieto del patriarca, era hijo de Robert, del candidato aquel asesinado, y murió en 1997 cuando, de forma extraña e inexplicable, estaba jugando fútbol en esquíes bajando una ladera de una montaña. Torpemente no llevaba los palitos estos, los bastones de esquí, así es que no pudo maniobrar suficiente y se estrelló contra un árbol encontrando la muerte. No sin antes dejar varios escándalos, pues había sido acusado de tener un amorío con la niñera de los bebés, y bueno, nuevamente era un Kennedy de la siguiente generación. Esta ya era la segunda generación afectada por la supuesta maldición. Claro, los Kennedy han negado aquello. Bueno, no exactamente, porque sí hubo un momento en el que alguien mencionó que había una maldición, y es que Edward Kennedy vivió una experiencia extraña en 1969, era uno de los hermanos Kennedy. En aquel año, saliendo de una fiesta acompañado de una chica que había trabajado en la campaña de Robert, perdió el control del auto, cayó en un lago, abandonó el auto ahí con la chica adentro, él salió, salvó la vida, pero la chica murió. Y no reportó aquello sino hasta 10 horas después, a la mañana siguiente, cuando despertó en su hotel, tranquilamente reportó a la policía. Ese caso en particular arruinó su carrera política. Edward también aspiraba a ser algo dentro de la política, pero el hecho de haber abandonado a esa chica dentro del auto y ahogándose lo llevó a que tuviera que salir públicamente a reconocer que había abandonado a la chica en un acto de cobardía, pero aseguró que no era su culpa, sino culpa de una maldición. La maldición
de los Kennedy. Por supuesto que aquello no funcionó muy bien y perdió todo el prestigio que podía haber tenido. Pero volvamos a épocas más recientes. Tras la muerte en 1997 de Michael Kennedy, fallecería John John, el niño bonito aquel que levanta la manita saludando el ataúd de su padre, hijo de John F. Kennedy, hijo del presidente, nieto de John Patrick Kennedy. Este muchacho, junto con su esposa y con otras personas, iba piloteando una avioneta cuando se perdió en el océano. Aparentemente se descontroló, se desubicó de alguna forma, era de noche, estaba oscuro, tormentoso, terminó de cabeza en el océano, encontrando la muerte todos ellos. John John, como se le conocía, John Fitzgerald Kennedy Jr., falleció en 1999. De nuevo, aviones. Y por supuesto que tampoco era el único, porque algunos otros miembros de la familia también habían tenido que ver con aviones. Así es que la maldición parecería relacionar a los Kennedy con aviones, pero no siempre. Más bien parecería afectarlos directamente, y aquí sí, ya no hablamos, como en el caso de los Habsburgo, de una trayectoria de 800 años, 10 generaciones, no. Aquí hablamos de que los miembros de la primera generación, 9 hijos, una hija terminó internada, 2 hijos fueron asesinados, un hijo murió en un accidente de aviación, otro tuvo un accidente que no le permitió seguir con su carrera política por haber abandonado a la chica, uno más tendría un accidente, de hecho, tendría un accidente de aviación y por poco pierde la vida. Y luego de la siguiente generación varios miembros encontrarían la muerte, pero ahí no termina el tema. De hecho, continúa. Cara Kennedy, hija de Edward Kennedy, de Teddy, sobrina de John Fitzgerald, sobrina de Robert Kennedy, nieta de John Patrick, es decir, línea directa completamente, falleció de causas naturales en el año 2011 cuando tenía 51 años. Un ataque cardíaco fulminante acabó con ella. Cara era uno de esos personajes que llevaba una vida normal, alejada de los reflectores, cayó muerta. Mary Richardson Kennedy. Mary Richardson, casualmente, estaba casada con Robert Fitzgerald Kennedy, es decir, el nieto de John Patrick, del abuelo del primero. Casualmente ella no era descendiente directa de los Kennedy, sino esposa de un Kennedy. Y sabe algo, tras divorciarse del chico Kennedy, cayó en un mundo de drogas y alcohol, que la llevaron a entrar a juicio, perder a la hija, quitarle la custodia y después ser encontrada muerta. En el año 2012 apareció ahorcado en su casa. Aparentemente había quitado la vida de mano propia, aunque nunca quedó claro. Esto nos daba una idea de que no solamente los propios Kennedy estaban dentro de este ámbito, sino personas cercanas. Y sí, si usted lo analiza, la esposa de John John falleció en la avioneta en la que viajaba con su esposo. Su hermana también falleció ahí mismo. Así que esto sería contagioso, pero quizá el ejemplo más contagioso de esta maldición es la muerte de la propia Marilyn Monroe. Oh, sí. ¿Recuerda usted a Marilyn? La rubia platino, despampanante. Ese es un tema para otro programa, pero solo basta decir que era bien sabido que Marilyn Monroe era amante de John F. Kennedy. Poco después de haberse dado una ruptura entre ellos, tras aquel evento en el cual Marilyn cantó un Happy Birthday verdaderamente sensual, Kennedy se habría distanciado. Sin embargo, su lugar se ocupó por parte de Robert, su hermano, quien comenzó a frecuentar a la rubia platino, quien apareció muerta en una de las teorías de conspiración más extrañas que haya. Así que, sí era contagioso. Y no solamente para los propios Kennedy, sino para los allegados a los Kennedy. Y si se piensa que solamente afectaba a varones, pues claro que no. Christopher Kennedy Lawford, uno de los hijos de una hermana de John F. Kennedy, nieto directo del patriarca, de aquel hombre que estuvo en Londres en los años 40, murió en el año 2018. Después tenemos en el 2019 a Saoirse Kennedy,
quien casualmente era hija de Robert Fitzgerald Kennedy, que casualmente era nieto de Patrick, así es que era una bisnieta que también pierde la vida ahí. Esta joven de apenas 22 años más o menos fallece por consumo de drogas. Terrible, ¿no? Luego tenemos a Maeve Kennedy, quien fallece en 2020, Gideon McKean en 2020, y bueno, si seguimos haciendo un recuento de las personas relacionadas o de los propios Kennedy, aquello se pone muy feo, porque de hecho la propia Jacqueline, tras la muerte de Kennedy, termina casándose con Aristos Onassis en una relación espantosa que termina siendo devastadora, como si todo lo que tocara estuviera marcado por esa tragedia. Claro, hay quienes opinan que eso se debe a la forma en la que fueron educados, agresivos, sobreprotegidos, con un ego creciente, arriesgados, capaces de lanzarse a jugar fútbol en la nieve con esquís y sin algo que los proteja, capaces de volar un avión en la Segunda Guerra Mundial alocadamente. Sí, se puede explicar de muchas formas, no lo dudo, pero todas estas muertes trágicas ocurren después de que el patriarca de la familia estuviera en Londres, en donde se rumora. Insisto, solamente es un rumor, no me crea. Que habría sido víctima de una pulsa de Nura. Ahora, la familia de los Kennedy, si bien no abarca los 800 años de los Habsburgo, sino 3 generaciones, de todos modos se presta a que hubiera muchísimos descendientes, porque tenga en cuenta que eran 9 hijos, cada uno tuvo a su vez hijos, cada uno a su vez tuvo hijos, por lo tanto son muchos. Probabilísticamente, no hay problema en considerar que pudieran ser simples casualidades, derivadas de su propio comportamiento, de la educación que recibieron, del entorno, del dinero, de lo que usted quiera y mande. Pero ¿qué me dice de los Romanov? ¿Se acuerda? La familia real rusa, los zares rusos. Esa es una historia terrible. Verá, tras la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, Rusia se integra a los combates en medio de una crisis política extraña. Dentro de la Casa Real de Nicolás II, zar de Rusia, se encuentra Rasputín. Un sujeto peligroso, taimado, que se cree que era amante de la zarivna porque además tenía una reputación de ser un amante espectacular. Y hay rumores de que la zarivna estaba controlada por Rasputín. Muy pronto los nobles comenzaron a hacer un complot para echar fuera a ese tipo extraño que estaba ahí metido. Y comenzaron a presionar también al zar para que acabara con Rasputín y de una buena vez limpiara el nombre de la Casa Real, controlara los levantamientos que había, metiera mano contra los sediciosos y acabara con esto y siguiera adelante la vida. Y entonces, Rasputín, sabiéndose señalado y en la mira del propio zar, declararía una maldición espantosa. Y la maldición dice esto: siento que moriré antes del 1 de enero. Si soy asesinado por plebeyos, y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, nada tendrás que temer, oh mi zar. Tu trono se asentará por cientos de años, y tu hijo será emperador y zar. Pero sábete bien, mi zar, que si soy asesinado por nobles, o por tu familia, mi sangre permanecerá en sus manos por 25 años, tendrán que abandonar Rusia. Los hermanos se enfrentarán a los hermanos, el odio dividirá las familias y el país se quedará sin nobleza o imperio, y todos tus hijos morirán. Esto lo dijo en diciembre de 1916. Y efectivamente poco después fue asesinado. Y lo asesinó precisamente un pariente, el príncipe Yusupov, pariente del zar. Así es que la muerte de Rasputín había quedado en manos de la familia de Nicolás II. La sangre había manchado las manos en una situación extraña que tenemos por ahí un video muy completo de ese caso en particular. Como fuera,
A partir de ese momento las cosas terminan muy mal para la familia del zar. Tras los levantamientos bolcheviques, el zar y toda su familia son capturados. Él, su esposa y toda su familia son llevados a una casa en donde son detenidos. Después, en julio de 1918, son ejecutados, asesinados a sangre fría. Niños, adultos, todos ellos son ejecutados ahí mismo. La profecía de Rasputín, que había sido enviada en una carta, decía que tras su muerte, antes de 2 años, todos estarían muertos, y cumplió aquello. La carta nunca fue entregada al zar. Tras haberla escrito, Rasputín hizo llegar la carta a la zarivna, quien al leerla, espantada, decidió guardarla, y nunca la entregó al zar, quien siguió adelante, y por supuesto, la maldición aparentemente se cumplió. Y hay varios detalles más, por ejemplo el hecho de que solo se hubieran recuperado 9 cuerpos. Durante años se especuló que al menos Anastasia, una de las hijas de la familia real, habría sobrevivido. Sin embargo, en los años 90 se encontraron 2 cuerpos más, cuya composición genética permitía saber que se trataba de Anastasia y de el hijo Alexandrei, el hijo pequeño del zar. Así es que no sobrevivieron, todos fueron asesinados, tal y como había sido la profecía de Rasputín, que no era una profecía sino más bien una maldición, muy a la usanza tradicional. Y por supuesto que también hay maldiciones que aplican inmediatamente. Hay un caso viejo, pero eso mejor se lo cuento otro día, cuando haya un poco más de tiempo, porque esta noche quiero agradecerle el favor de su compañía y desearle muy buenas noches y que descansen en paz.